los jóvenes aún, no sé si están interesados ya realmente, no tienen cabida, ¿no? O sea, es más, las últimas manifestaciones de Ayotzinapa, creo que la del año pasado, demostró claramente quiénes ya tenían la dirección de este tipo de movilizaciones, y eran los adultos, ¿no? O sea, totalmente, y los jóvenes eran la saga de esto. El siguiente artículo es Ideas que transitan la calle, geopolítica, gubernamentalidad y sociedad en Chile, nuevamente de Gabriel Medina Carrasco. También es y el otro artículo que viene sobre la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, Herencias y Emergencias de la Izquierda Estudiantil Colombiana, de Alejandra Modelo López. Para ponerme disculpo porque no digo no. Y luego vienen dos artículos seguidos o capítulos sobre los indocumentados jóvenes en Estados Unidos, que tienen que ver con esta misma ámbito que es la lucha por una educación de calidad y gratuita siendo indocumentados en Estados Unidos. Son los famosos Dreamers, jóvenes Dreamers en Estados Unidos. Uno es de Carlos Amador y el otro es de María Eugenia de la O, quien está presente, ¿no? Precisamente se ve desde las movilizaciones, los primeros encuentros, pero también las leyes que han permitido u obstaculizado estas luchas por una educación en Estados Unidos que aún no toca, por ejemplo, y eso está todavía en disputa, la educación superior, ¿no? O sea, se han garantizado y de repente retroceden en algunos estados algunos niveles de educación para los hijos de los indocumentados o ilegales. Integrados y Disidentes es la cuarta escena de este libro, Voces del Cono Sur, y ahí se encuentran dos artículos de argentinos, como son Melina Vázquez, que habla de que se vayan todos a militar por, para y desde el Estado. Y se refiere básicamente a la juventud kirchnerista, ¿no? Que hoy precisamente está en un nuevo momento de su vida política, social. Replegados, desde hace 2 años yo ya tenía una cierta idea de que entraban en procesos de repliegue y a la misma vez de clandestinidad si fuera necesario. Pablo Navarro nos habla de prácticas, subjetivaciones y politizaciones de las dinámicas de movilización juvenil en América Latina actual. ¿Te puedo hablar, José Manuel? Cuando antes. Y por último, Juan Manuel Ábalos González, hay una numeralia muy interesante y muy actual sobre la condición juvenil contemporánea. Pido disculpas por no ser tan extensa o no poder poner algunos puntos teóricos y empíricos sobre la CIS, pero me enteré recientemente que tenía que presentar el libro. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Tiaga. Agradezco los comentarios, las pistas que nos anticipa para repensar algunos aspectos del libro. Agradezco también el haber aceptado presentarlo con 3 minutos para poder leerlo y empezar una presentación. No le agradezco que siempre me limitan mi uso de tiempo, pero bueno, quienes están aquí saben que hablo un poquito, ¿verdad? Muchísimas gracias, amiga. Bueno, de entrada quiero plantear que este libro en realidad podría entenderse de manera vinculada con la discusión que tuvimos ayer del libro sobre el feminicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina.
y ambos tienen un referente que organiza de muchas maneras estos escenarios distópicos y las distintas marcas de la precarización social que generan distintas respuestas. Por un lado está toda esta dimensión de la que conversamos con Aquiles Bembé, el tema de la necropolítica y lo que han sido estas, digamos, estrategias articuladas desde los estados que han generado, digamos, amplias dosis de muerte, cruising de muerte, me gusta utilizar esa frase. Y por otro lado, la biopolítica como eje organizador. Creo que Alejandra lo ponía ayer. Y es esta dimensión donde Foucault lo trabaja desde dos ejes fundamentales. El primero tiene que ver en su trabajo sobre lo que sería la incorporación de las políticas de población a partir del siglo XVIII como elementos que organizan aspectos de la reproducción, de la salud, de la vida social de las personas y que controlan en gran medida aspectos que tienen que ver con decisiones que en otros contextos podríamos pensar como decisiones individuales, pero que van a entrar en un campo normativo definido desde las políticas del propio Estado. El segundo tiene que ver con otra posición que va desarrollando y que alude al conjunto de dispositivos que participan en las estrategias de control del cuerpo, del otro y de la otra, y particularmente en este caso de los cuerpos juveniles. Esto que se ha venido expresando a través de una estrategia muy clara de las derechas latinoamericanas en torno al control de la sexualidad, el control y la prohibición, castigo del aborto en el caso de los grupos pro vida, con algunos dirigentes tangueros que ahora se encuentran en problemas con la justicia por mal utilizar los recursos que se le entregaron al grupo pro vida. Estaría el tema de la prohibición del que estuvimos hablando hoy, los marcos prohibicionistas, donde el Estado decide lo que una persona puede o no introducir en su propio cuerpo. Está el tema de las estéticas, el control del cuerpo, digamos, séptico, el cuerpo, digamos, legitimado desde una estética que produce bulimia, anorexia y muchos otros aspectos que también de alguna manera estaba implícita en tu presentación de ayer. Y observamos también todo un conjunto de elementos que tienen que ver con dispositivos que regulan, controlan y que también generan una serie de problemas en los jóvenes. Sin embargo, a diferencia de este planteamiento de Foucault que recupero, pero yo he insistido en el poco énfasis que se coloca cuando habla él de biopolítica y cuando hablan sus discípulos, como particularmente Giorgio Agamben en el Homo Sacer, cuando plantea esta idea de las personas el asesinato que se puede cometer sin cometer homicidio, y donde plantea efectivamente esta idea de las personas sacrificables, donde al final de cuentas él llama la atención sobre el olvido del maestro, de que el gran elemento, el gran dispositivo de expresión de la biopolítica del siglo XX no era la clínica, no eran las cárceles que estudió Foucault, sino era fundamentalmente el campo de concentración. Y junto a él, Agnes Heller, Friedrich Becher y otros más que trabajaron en el concepto, pero yo digo, frente a esto emergió toda una gran estrategia de resistencias también construidas desde el propio cuerpo, que yo prefiero llamar bioresistencias. Cómo el cuerpo juvenil también se convirtió en un dispositivo de la resistencia social a través de tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, el aborto cuando lo desea, la sexualidad, etc. Todo esto, de manera conjunta, construye una de las expresiones de resistencia que estuvimos viendo en distintas formas juveniles, pero no aparecía el joven en esa disputa de la escena pública como había ocurrido en los años 60, en los años 70 de manera muy clara, el joven como actor político fundamental, donde muchas veces no era ni siquiera la identidad juvenil la que se ponía en primer plano, pero que lo que vamos a observar a partir de estos movimientos que se analizan en este trabajo es la otra dimensión, cuando las respuestas juveniles
no quedan conformadas solo desde el ámbito de la bioresistencia, sino que acuden, salen al ámbito público para desde ahí construir distintas formas de acción, distintas formas de resistencia social que en este caso sirven para plantear lo que serían los grandes ejes que estructuran este libro. El primero de ellos que quisiera destacar tiene que ver con el debate sobre el tema de acción y movimiento social. Efectivamente, iniciamos con una discusión sobre lo que fueron las grandes transformaciones, sobre todo desde la última década del siglo XX, en los años 90, lo que fue la gran discusión sobre la transformación de los ejes de la acción colectiva, donde ya no era ni el rational choice, ni eran estas ideas del agravio, de la frustración, agresión del campo de la psicología, sino que son fundamentalmente orientadas desde la identidad. La primera discusión tiene que ver con cómo se organizan este tipo de discusiones, pero a diferencia de lo que planteaba Habermas, Bellucci, Alberoni, Alain Touraine y muchos otros, lo que tenemos es otra manera de construcción de la acción colectiva, y el debate que aquí se presenta es si son o no son movimientos, si son o no son acciones colectivas, que es una de las grandes preguntas que aparecen a lo largo del libro y que hemos conversado entre nosotros. Aquí el asunto central es que sigue existiendo lo que serían los ejes fundamentales de la acción colectiva, y es la definición en conjunto del sentido de la acción en primer lugar, y número dos, la identificación de adversarios. ¿Cuáles son los adversarios que encontramos en el libro a lo largo de todos los movimientos? Bueno, en primer lugar, la desigualdad y sus protagonistas. El 1% como el gran constructor de la desigualdad social en el mundo. Desde ahí ocurren varios de los ejes que van a organizar el 15M, Occupy y muchos otros de los movimientos, donde el debate en torno a quiénes son esos adversarios, esos enemigos, esos que si no nos dejan soñar, no nos dejaremos dormir, aparece de manera muy clara como una de las primeras discusiones, pero evidentemente hay otras expresiones que rebasan con mucho la lógica de la acción colectiva de finales del siglo pasado. Y lo que tenemos es justo esta otra discusión. ¿Qué pasa con este viejo concepto de las multitudes que trabajó hace muchísimas décadas de Moni Tardet, o el concepto de masas de Ortega y Gasset, de Elías Canetti, pero que ahora lo vemos transformado desde un debate que nos propone Hart y Negri en términos de lo que sería esta posibilidad de la conformación de multitud en el mundo global como única opción de resistencia, y donde efectivamente los jóvenes serían protagonistas centrales de esas resistencias. Cuando yo fui a Nueva York esperando ver qué ocurría con el Occupy, pues no había nadie en el parque. Entonces, una mirada a lo mejor que no entendiera esto, no captaría que justo es esa posibilidad donde las mediaciones tecnológicas tienen esa posibilidad de transformar el vacío en multitud, donde de repente las redes se activan y la gente aparece. La gente aparece para protestar, para movilizarse, etcétera, etcétera. Entonces, esta discusión de las nuevas mediaciones tecnológicas como elementos organizadores de la acción colectiva, pues es uno de los grandes cambios, y creo que la experiencia que tenemos, sobre todo a partir de lo que fue el ataque en el metro en España con la caída del PP, ha sido justo la necesidad de entender cómo es que ocurre este tipo de apropiación y utilización de las nuevas tecnologías como mediaciones de la acción. El caso que nos propone José Sánchez en el primero de los capítulos es central, porque él lo que plantea es que efectivamente las redes funcionaron hasta antes de que estallara el movimiento. El primer lunes 2011 y luego 2012, y cuando estalla el gobierno rompe el internet, lo bloquea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se utiliza nuevamente el cara a cara, el voz a voz, los taxistas. Entonces, aquí esto lo coloco como un asunto central para replantear algunos de los ejes que valdría la pena poner en consideración. El otro de los ejes del debate que permea todo el libro es qué es lo nuevo de lo nuevo, qué es lo nuevo de los movimientos sociales. A diferencia de la Grecia antigua, toda la narrativa de la modernidad se ha construido sobre lo nuevo como
mejor que lo antiguo. En este caso, parecería que el énfasis y la celebración de lo nuevo oscurecería todos los elementos anteriores. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que el discurso de Imuris Valle inicia con un yo soy hija del 68 y que tiene un doble sentido? No solo el sentido del movimiento y la recuperación de elementos centrales del movimiento del 68, sino ella como hija tal cual de Eduardo Valle, uno de los dirigentes históricos del propio movimiento. ¿Qué pasa cuando Gabriel Medina dice, refiriéndose al otro muchachito que se me va el nombre, dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, y le da una gran, digamos, dice, lo que ustedes han hecho, esta cosa tan novedosa, y le responde el joven, bueno, es que nosotros queríamos que estábamos reproduciendo lo que ustedes hicieron en los años 80. Entonces lo que empezamos a ver es la necesidad de repensar estos movimientos fuera de la dicotomía de lo viejo y lo nuevo. Y para esto lo que se utiliza, el marco que usó, es el trabajo de Raymond Williams en el sentido de lo que sean las estructuras del sentido. Repensar qué es lo dominante, repensar qué es lo arcaico, lo que ya efectivamente quedó fuera de las narrativas, los discursos y las movilizaciones, qué es también lo residual, estas formas de reciclar, de reapropiarse, de resignificar elementos que estaban ahí, pero que ahora adquieren nuevos sentidos, qué es, y ahí, qué es también lo emergente, qué es cómo colocamos los elementos que hay que revalorar como parte central de estas nuevas experiencias de los movimientos sociales. Entonces, uno de los puntos que me interesa a mí destacar es lo que llamo yo la condición MTIC. A diferencia de lo que sería una mirada más tradicional, que también hace una dicotomía entre la dentro y la afuera, entre la mirada de quienes forman parte de, digamos, de esa cosa observada, ese movimiento observado, ese grupo interpretado y quien interpreta, aquí lo que encontramos es una articulación de voces y de miradas. En muchos casos, como el caso de España, Toret era el organizador del sistema comunicativo durante el 15M, también participó en Podemos como parte de todo el sistema de difusión de la propaganda, la voz, las propuestas de Podemos, pero al mismo tiempo es un investigador que trabaja con Manuel Castells, ¿no? Y en varios de los casos tenemos que se cruzan los roles, las miradas, los protagonismos entre gente que tiene un pie en la academia y un pie en el movimiento. Entonces, desde ahí creo que vale la pena también repensar cómo se articula esa condición ética cuando la carpa está sobre el asfalto y cuando estamos implicados de muchas maneras dentro de los propios movimientos. El otro punto que me interesa a mí destacar tiene que ver con lo que serían los jóvenes y los horizontes civilizatorios. Se hace una pregunta que a veces me parece injusta: ¿y qué ganaron los jóvenes? ¿Qué ganaron? ¿Dónde están? ¿Qué transformaron? Y aquí un asunto que hemos insistido mucho es que los grandes problemas de los jóvenes no se resuelven desde la condición juvenil, que los grandes problemas de las y los jóvenes son los grandes problemas de nuestras sociedades, los grandes problemas del proyecto nacional y los grandes problemas del proyecto civilizatorio. Y la pregunta es: ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los sectores populares? Porque pensar y cuestionar los logros de estos movimientos solo desde lo que se logró en términos de transformación social, sin poner el énfasis de lo que está ocurriendo en términos de la pluralidad de voces y actores que deben de participar, me parece que es un reclamo injusto. Y es dentro de estos grandes marcos donde se coloca efectivamente una mirada que trata de colocar dentro de este libro lo que sería una interpretación sobre la primavera, sobre las voces primaverales. La primavera de Egipto, analizado por Sánchez, como ya se señaló. Posteriormente seguimos con el 15M, donde Canes Feixa y Toret trabajan. Aquí en ambos casos ya no se sabe cuál es el ético y cuál es el EMI. Ambos tenían y siguen teniendo un pie en cada uno de los lados. Después pasamos al Occupy Nueva York, donde Rosana Reguillo y Pablo Benson, uno protagonista, que era otra lógica del libro. En ambos casos colocamos a un protagonista de los movimientos y un académico o una persona que ha estado trabajando sobre esos movimientos. Y después viene, en el mismo sentido, el trabajo de Manu de la O,
y de un dirigente del movimiento de los Dreamers, para colocar también esa doble mirada sobre lo que está ocurriendo desde la resistencia de los Dreamers, que en ese momento estaba muy claro, muy fuerte, y lo que sería una interpretación que nos ayudara a entender lo que esto representaba, sobre todo que estábamos viendo a un Barack Obama con más de 2 millones de deportados y una situación muy complicada en la frontera con las deportaciones, y claramente un asunto ahí de problema de lesa humanidad, particularmente lo que estaba haciendo el conflicto de los niños deportados como un gran fenómeno, un gran problema fronterizo. Después teníamos el tema de Yo Soy 132 con Inúñez Valle, que hace esta interpretación, el trabajo de Alfredo Nagueras y de el padre Toño sobre la Mara Salvatrucha y el barrio 18, y ahora enfocado no tanto a lo que ha sido la lógica de limpieza social, sino hacia las estrategias de búsqueda de soluciones de paz desde el propio protagonismo de estos jóvenes. El texto del padre Toño finalmente no se incorpora como pensábamos. El texto de Alejandra Agudelo en torno a la mano colombiana y esta, digamos, lucha en torno al sistema, a lo que serían los intentos de transformación del sistema educativo. El caso también particular de Gabriel Medina y uno de los que había sido dirigente pingüino hace algunos años, ahora es dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, colocando la lucha en contra de la privatización del sistema educativo. Y finalmente teníamos también un trabajo de Rosemelo en torno a la revuelta brasileña que justo acababa de ocurrir, estaba en proceso, pero que por enfermedad no lo pudo entregar. Entonces terminamos con 2 trabajos, uno de Pablo Romaro sobre el tema del Cono Sur y lo que está ocurriendo con el protagonismo en los movimientos juveniles, y uno que lo coloco aquí porque me parece central, de Melina Vázquez, que justo era el único movimiento que no se construía desde la disidencia a la institucionalidad, sino lo que eran las organizaciones de jóvenes kirchneristas vinculados de manera muy clara a un proyecto, en este caso al proyecto dominante. Bueno, todos sabemos ahora lo que está ocurriendo a partir del triunfo de Macri y la desmantelación de todo ese proceso que está inscrito en este artículo, y bueno, creo que eso también es nos ayuda muchísimo para repensar qué sentido, qué lógicas, qué alcances tienen estos movimientos, y cómo también nos ayudan como grandes metáforas para pensar las sociedades contemporáneas. Yo creo que con este breve comentario podemos terminar. Creo que mañana en Ciudad Juárez hay una carrera de marcha atlética, una maratón casi, ¿no? ¿Es así? Y en realidad llevamos 2 días de maratón intensiva y estamos a punto de llegar a la meta, pero como veis nuestro agotamiento es alto, aunque como vemos la meta cerca, también eso nos puede dar un poco de energía para resistir esta última presentación. Y digamos, no voy a ser breve, pero sí seré más conciso. Empezaré solo comparando las 2 portadas de los 2 libros, el que acabamos de presentar, El sistema es ante nosotros, que por cierto se han olvidado de recordar una cosa importante. Yo creo que el título inicial era Nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros, porque no somos antisistema era uno de los lemas del 15M, hubo muchos grafitis, yo vi unos cuantos en la Plaza del Sol de Madrid y en la Plaza de Cataluña, y creo que después José Manuel con buen criterio pensaron, bueno, esta primera parte, ¿por qué no? Es un estigma que nos coloca, no solo antisistema, en realidad lo importante es la segunda parte, el sistema es anti nosotros, ¿no? Pero fijaros que en realidad son 2 libros sobre supuestamente 2 caras de la juventud contemporánea, la cara, podríamos decir,
constructiva o positiva, de movimiento de transformación social, y la cara supuestamente negra, criminal, oscura, ¿no? Aunque supuestamente las dos portadas reflejan a dos individuos con un pañuelo. El primero es un militante activista del 132, y los segundos son mareros, el desecho, el mal social. Y la otra diferencia, como podéis ver, es que aquí José Manuel no está en la foto, y aquí Alfredo Natera sí sale en la foto. ¿Ah? Seguro que no era consciente ni querida, pero estamos presentando, por tanto, dos libros gemelos. Son dos libros gemelos. Es que no, estoy muy filtrada la academia. Pero yo confío que cuando vi la foto de la primera edición del libro, la primera impresión antes de razonar o de pensar fue, bueno, en realidad esto, ¿qué es? ¿Es un delincuente a quienes dos policías están deteniendo? Porque fijaros que están con las manos así preparados para que alguien le ponga los grilletes, en teoría, la forma es eso, pero el contenido, sin embargo, es que el policía es el del medio, va vestido de policía, y los delincuentes son los que están en los lados, ¿no? O también podría hacerse una interpretación inversa. En realidad es la policía de la Mara que acaba de tener a lo peor de lo peor, que es el investigador, o el periodista, o el que irrumpe en su campo y le están pidiendo un control. Bien, puede parecer una anécdota, pero uno de los valores de este libro es justamente que la visualidad, la imagen, no es algo simplemente ilustrativo o externo, sino que es un elemento esencial de la etnografía y del fenómeno que Alfredo Nateras ha investigado. Las maras sin la imagen, sin la fotografía, sin el cine, sin el miedo que genera y sin el tatuaje, esta escritura del cuerpo, no serían lo que son, ni darían el miedo que han dado. Todo el libro tiene su historia, y yo conozco solo una parte de la historia de este libro, pero la voy a compartir con ustedes. No seré tan prolijo y detallado repasando los distintos capítulos, en parte porque este es un libro de un único autor, no hay